Hola, soy un ciudadano cualquiera. Soy español y en las pasadas elecciones generales voté a uno de los partidos que conforman el llamado bipartidismo. No les diré cuál es para que no prejuzguen. Pablo Iglesias ya me juzgó al llamarme gilipollas en un tuit que decía que los votantes del PP o el PSOE en este país, o sea, la gran mayoría hasta hace nada, eran gilipollas. Bien, a día de hoy me siento indignado por el blindaje del bipartidismo ante la corrupción y con los males que aquejan este país tras el estallido de la burbuja y la consiguiente crisis económica. Me siento profundamente desmotivado desde hace tiempo. Yo también estuve en las marchas del 15M cuando parecía un movimiento prometedor. Estuve en círculos de debate, intercambié impresiones, tweets, artículos. Del 15M surgió un partido que acaparó y secuestró la indignación de muchos de nosotros. Me refiero a Podemos. Quiero desmontar el mito de Podemos, y no lo haré apelando al pasado turbio de sus líderes, Iglesias, Monedero, Errejón o su pareja sentimental, Tania. No entraré en temas de becas, irregularidades fiscales o de qué regímenes han recibido dinero, ya que a algunos les parecerá que esto es calumnia fácil. Un partido que aspira a gobernar no puede estar así de sucio, para eso ya están los viejos partidos. Pero como he prometido no entrar en ese juego, les hablaré de política. Les hablaré del modelo que proponen para España y me apoyaré en frases y en hechos con los que ellos mismos se han definido o identificado, fácilmente verificables. Mucha gente se piensa que no se puede estar peor, pero créanme, se puede estar mucho peor, y con esto no digo que haya que volver al bipartidismo. Gracias a Dios existe pluralismo en nuestro espectro político. ¿Por qué Podemos son comunistas, o peor aún, neocomunistas? Porque se han definido como tal. Pablo Iglesias ingresó a los 14 años en la Unión de Juventudes Comunistas de España, y es un comunista confeso. Juan Carlos Monedero ha sido asesor del régimen neocomunista venezolano entre 2005 y 2010, con despacho en la misma sede de gobierno y en contacto directo con el entonces presidente Hugo Chávez. En 2010, Monedero afirmó que quien no sea comunista es que es mala gente. También hemos contemplado a Errejón y a Pablo Iglesias cantando la Internacional junto con otros camaradas, ondeando la bandera comunista con la imagen de Lenin. Esta marcha obrera la utilizó Lenin para convertirla en himno de la Unión Soviética. Y tiene gran presencia en regímenes comunistas como Cuba o Corea del Norte. A Pablo Iglesias le hemos visto alabar a líderes comunistas asesinos como Mao, Lenin, Stalin, Ho Chi Minh, Fidel Castro o Chávez. ¿Cómo funciona el comunismo en la práctica? Básicamente, el comunismo en la práctica lo que hace es repartir miseria. El comunismo parte de la premisa aparentemente feliz y solidaria del equitativo reparto de riqueza, un sistema obsoleto que siempre, y digo siempre, ha fracasado en la práctica. El ingenuo simpatizante del comunismo sigue pensando que va a recibir los bienes de los ricos en un sistema redistributivo de la riqueza. Y hasta ahora, la historia lo único que ha demostrado es que los ricos se van, lo expropiado se lo reparten entre los del gobierno y que lo único que reparten entre el pueblo es la miseria. En realidad es un sistema bastante injusto, ya que premia de igual manera al que se mata a trabajar que al que se relaja. A falta de incentivos para trabajar, el rendimiento general del país baja, el Producto Interior Bruto baja, y a través de un abusivo sistema fiscal confiscatorio, se arrebata a la ciudadanía su riqueza para repartírsela entre la gente próxima al poder, y en contraprestación al pueblo solo se le devuelven las migajas. ¿Cómo un sistema neocomunista que genera miseria puede persuadir y luego perpetuarse en una democracia? A través de lo que denominamos las 3 fases neocom. La primera, la del engaño. Consiste en seducir a un electorado desanimado a base de feroces críticas al status quo y al sistema. Ese electorado pasa del desánimo a la indignación, y de la indignación a la esperanza con las falsas promesas. Así se conforma el Frente Popular. Segunda fase. Toma y control del poder. Una vez urdida la táctica del engaño, le sobreviene la segunda fase, unas elecciones democráticas con la consiguiente toma y control del poder. No olvidemos que los dictadores pueden ganar unas elecciones democráticas sin dar un golpe de estado. Cuando se ha tomado el poder, le sigue la tercera fase. El afianzamiento en el poder. Para ello es necesario cambiar el sistema y abrir un proceso constituyente para poder perpetuarse en él. Un calco a lo que hicieron en su momento Fidel Castro, Chávez, Rafael Correa, Evo Morales. Una vez afincados en el poder, de forma paralela también es necesario un instrumento para cuando surjan voces críticas. Este instrumento es la represión. A través de la censura en los medios y la instauración de la violencia y el terror. Desarrollemos ahora las 3 fases. 1. El engaño. Podemos es un partido neocomunista y como todo partido neocomunista, su objetivo es la toma de poder a cualquier precio. Una vez en el poder, como ya hemos dicho, intentarán derrocar el bipartidismo para establecer el partido único y el pensamiento único. ¿Cómo ganarse el voto del pueblo? A base de recetas populistas y feroces críticas al status quo. Estas tácticas bien las conoce Monedero, antiguo asesor de Chávez y en parte culpable de lo ocurrido en Venezuela. En este país ocurrió algo parecido y bien puede servir para ilustrar lo que puede pasar aquí. Venezuela es un país inmensamente rico, gracias al petróleo y a su riqueza mineral. En 1958 cayó la dictadura en Venezuela y entró en un periodo democrático donde 2 partidos se alternaron el poder durante casi 40 años, uno conservador y el otro socialdemócrata.
AD y COPEI. ¿Les suena, verdad? El bipartidismo cada vez se fue volviendo más corrupto y más insolidario con los problemas del pueblo. Entonces llegó la promesa, Chávez. Un venezolano con un mensaje que reivindicaba todo lo que los venezolanos sentían. Su aspecto era el de un venezolano cualquiera. Chávez le hablaba a la gente en un idioma que entendían. Les hablaba de su realidad cotidiana y los problemas que les aquejaban. Chávez elaboró una estrategia propagandística para la toma de poder. Culpaba, y con buena parte de razón, de los males del país a la cúpula, al bipartidismo. Incluso usaba expresiones como la casta, y con las mismas connotaciones. Renegó del eje izquierda-derecha, del bipartidismo. Les avisó a los políticos y a sus lazos oligárquicos que el tiempo se les acababa. Cabe añadir que Lenin, Stalin o Mao también renegaron del eje izquierda-derecha por considerarlo burgués. Ellos siempre se identificaron con el clamor popular. La expresión de la cúpula o la casta se hizo muy popular en Venezuela, no solamente entre sus seguidores, sino que todo el mundo empezó a usarla. Los demás candidatos, los mismos partidos políticos, los periodistas. Mucha gente vio en Chávez a un mentiroso y se tranquilizaron pensando que era imposible que llegase a ganar unas elecciones democráticas. Se hizo popular la frase, Venezuela no es Cuba. Pues bien, Chávez ganó las elecciones en 1998. El resto ya lo conocen. Pensamiento único, represión, censura, terror, violencia, muerte, miseria. Un país desabastecido con cartillas de racionamiento, sin productos básicos, sin medicinas, con el líder del partido de la oposición en la cárcel. La corrupción en Venezuela está en los más altos puestos de los estándares internacionales. 2. La toma de poder. Si Podemos alcanza sus objetivos y conquista el poder derrocando al enemigo del bipartidismo, Podemos siempre tendrá nuevos enemigos con los que justificar su lucha y revolución permanente. Europa, Estados Unidos, la Troika. Con estos enemigos justificará siempre sus medidas y reformas, cuando éstas causen impopularidad. Pero ya se encargarán de darle la vuelta para volver estas medidas populares por medio de la propaganda. Podemos ha anunciado que quiere nacionalizar y controlar las grandes empresas, al igual que sucede en los países comunistas. Pablo Iglesias no descarta nacionalizar, expropiar o confiscar las empresas que el gobierno entienda que son claves para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Él defiende que la propiedad privada tiene que estar subordinada al interés social. Pablo Iglesias llegó a afirmar que ser demócrata es expropiar, pese a quien le pese. Podemos pretende recuperar el control público en los sectores estratégicos de la economía, telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico, educativo. Básicamente consiste en quitarle el control a estos sectores para dárselo al Estado. Eso sí, a costa del dinero de los ciudadanos. No. Necesitamos lo contrario. Detraer poder del Estado, de las administraciones, para devolvérselo a la ciudadanía. Y tomar medidas para que los gobernantes no puedan sustraer dinero de las arcas del Estado y favorecer sus intereses y el de sus allegados. Para que no ocurra lo que ha ocurrido en Rivas de Vacia Madrid con Tania y los suyos, en Cataluña con los Puyol, en Valencia con el PP, en Andalucía con el PSOE. ¿De verdad alguien se cree que dándole más poder al Estado, más poder a Pablo Iglesias, él va a saber mejor que nadie cómo administrarlo? Pablo Iglesias quiere ondear la bandera de la regeneración, de la pureza y lucha contra la oligarquía, pero su modelo de más poder para el Estado conduce inevitablemente a la creación de una nueva casta oligárquica, una neocasta. Algunos partidos como Podemos quieren poner a los suyos y hacer más gigante al Estado. No quieren eliminar a la casta, quieren sustituirla. Precisamente necesitamos lo contrario, minimizar la burocracia y que el Estado sea más pequeño. Podemos aboga por cambiar el derecho constitucional de propiedad privada y expropiar viviendas, tanto de bancos e inmobiliarias como de particulares, al tiempo que aboga por aplicar impuestos confiscatorios de forma arbitraria sobre todos aquellos inmuebles que el Estado considere infrautilizados. Por ejemplo, la segunda vivienda, como ese chalet de Torrevieja que muchas familias disfrutan en el periodo estival. Ese chalet lo podrán dar en alquiler social, cuando el banco malo, el Sareb, participado con capital público, tiene viviendas suficientes vacías para dar en alquiler social a miles de familias. Hemos oído de Podemos que pretenden incluso legalizar la ocupación o abrir las fronteras como la valla de Melilla y dar pleno derecho a los inmigrantes ilegales. Podemos, como partido neocomunista, quiere vivir a costa de exprimir dinero a los ciudadanos vía impuestos. Dicen que se los subirán de manera especial a los ricos, pero la fortuna de los ricos se irá del país. Proponen un saqueo fiscal por encima de las cotas que hemos vivido con el PP, que ha ahogado a las clases medias. Es la única solución para mantener un Estado hipertrofiado y en el que no pretenden un modelo de austeridad económica al Estado o recorte del gasto, sino seguir aumentando la deuda y encima no pagarla. ¿De dónde sacarán el dinero si pretenden impagar la deuda? ¿Quién nos va a prestar dinero? ¿Quiénes serán nuestros acreedores? El caso será muy similar a lo que ha ocurrido en Grecia con el gobierno neocomunista de Syriza, el modelo europeo que nos quieren proponer. Se respira el cambio en Grecia y se respira el cambio en el sur de Europa. Necesitamos que nos llegue más dinero a los bolsillos y que no nos lo sustraiga el Estado como ocurre en Cuba. País comunista gobernado por Fidel Castro, el séptimo mandatario más rico del planeta, mientras los cubanos viven en la miseria. También los venezolanos viven en la miseria, mientras a los ministros, empresarios y funcionarios públicos vinculados al régimen bolivariano de Venezuela, a los que se denomina boliburgueses, arrimados al gobierno, no ocultan su nivel de vida ostentosa, incluso hacen alarde de sus lujos y posesiones. 3. Afianzamiento en el poder.
Para afianzarse en el poder, los partidos neocomunistas necesitan cambiar la Constitución. La Constitución española a los neocomunistas de Podemos no les gusta, pues habla de una soberanía nacional que reside en el pueblo, en el conjunto de los españoles. Defiende la propiedad privada, habla de la separación y limitación de poderes. Pablo Iglesias llegó a despreciar la Constitución española en una ricotaberna, diciendo que solo es un papelito, un candado. Para cambiar esa Constitución que desprecian, quieren disolver las Cortes y abrir un proceso constituyente, al igual que sucedió en Venezuela en 1999, en Bolivia en el 2007 o en Ecuador en el 2008. Entre otras cosas, para perpetuarse en el poder de manera indefinida, con el agravante de que Pablo Iglesias, como buen antisistema, odia la monarquía, el himno, la bandera, la historia de España, los toros, las fiestas de tradición católica como la Navidad, la Semana Santa. ¿Se imaginan cómo podría quedar la Constitución con un proceso constituyente? Pues bien, Juan Carlos Monedero, número 3 de Podemos, tesorero del partido, ha sido designado como secretario del proceso constituyente. El instrumento con el que los partidos neocomunistas acallan a los insurgentes o las voces críticas es la represión. Podemos es un partido neocomunista y los partidos neocomunistas, cuando gobiernan, intentan reprimir a todo aquel que no piensa como ellos y coartar su libertad de expresión, un derecho fundamental o un derecho humano señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto a los medios de comunicación, Pablo Iglesias está en contra de que existan medios privados. Está a favor de que solo existan medios públicos financiados por la ciudadanía, como instrumento de propaganda del régimen. A Pablo Iglesias le hemos oído decir en un hábil giro retórico: que existan medios privados ataca a la libertad de expresión. Pretende nacionalizar los medios, que estén controlados por el gobierno. Los medios de comunicación tienen que tener control público. Al ser preguntado sobre la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador aprobada por el gobierno de Rafael Correa, tachada desde muchos sectores como Ley Mordaza, y sobre si él sería partidario de una regulación de la comunicación desde el poder público, Iglesias afirmó contundente: absolutamente. La Ley Mordaza de Ecuador crea organismos de fiscalización y control a los medios con el objetivo de blindar a su gobierno de la crítica y la rendición de cuentas, mientras le da la espalda a los ciudadanos. Son ya muchos periódicos, webs, blogs, los que han tenido que cerrar por ser críticos con su gobierno. Correa hace constantemente alarde de músculo, rompiendo él mismo periódicos en público. En Venezuela, país neocomunista, sucede algo parecido. La gente no puede comprar productos básicos. El desabastecimiento de productos básicos es tan brutal que los venezolanos se pasan horas para conseguir harina, pañales, leche o papel higiénico. Con tal de que no se produzca una alarma social, los niveles de represión han llegado al punto de que quien tome una foto de una estantería vacía en un supermercado o filme o saque fotos de las colas del pueblo en los supermercados está cometiendo un delito tipificado y penado. No se puede hacer porque, según el gobierno, eso desata el pánico consumista. La otra cara de la represión en los regímenes totalitarios es la violencia y el terror. Al igual que ocurre en todos los regímenes comunistas, Pablo Iglesias justifica la violencia, porque Pablo Iglesias nunca ha ocultado su carácter violento. En una conferencia en Segovia, el líder de Podemos pidió disculpas por no romper la cara a los fachas con los que discuto en televisión. Además, en un gesto lleno de odio, animó a los asistentes a irse de cacería a Segovia para aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. En otra ocasión, animó a los jóvenes a entrenarse porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. En otra conferencia, presumía de haber agredido a otras personas de clase inferior a la suya. Le rompí un hueso de una mano por dar un puñetazo. Di un puñetazo porque un grupo de lúmpenes, gentuza mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. A Pablo Iglesias le hemos visto emocionarse cuando pegan a un policía. O le hemos visto abrazado a Pablo Hasél, rapero comunista condenado a 2 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, en cuyas letras podemos encontrar frases como sueño con Kalashnikovs, muerte a los Borbones, yo fusilaría a Zapatero en las ventas, o merece una bomba Televisión Española. A Pablo Iglesias le hemos visto deshacerse en elogios a Mayur y a ETA, a Monedero justificar el terrorismo. En un programa de La Tuerca, Pablo Iglesias defendió que el derecho a portar armas es una de las bases de la democracia. En Venezuela, ese régimen que tanto gusta a Pablo Iglesias, los jóvenes que piden justicia, seguridad, alimentos, nada más que lo esencial e imprescindible, son callados con balas y golpes. Se les considera terroristas por hacer fotos de las marchas, se les encarcela y se les maltrata. Estos jóvenes luchan por la libertad, no es una cuestión política, no importa la ideología. Luchan porque se les escuche, mientras las televisiones y los periódicos callan. En las protestas en contra del gobierno de febrero de 2014 en Caracas, se cifraron numerosas muertes de manifestantes por parte de la policía. El líder del partido de la oposición, Leopoldo López, tras las manifestaciones está en la cárcel, cuando la Fiscalía General de la República emitió una orden de arresto en su contra, acusándolo sin pruebas de terrorismo, homicidio e incendio de edificios públicos. Maduro ha reforzado las precauciones recientemente, permitiendo el uso de armas de fuego por parte de la policía para reprimir a los manifestantes. Venezuela es el segundo país más inseguro del planeta, con unos 25.000 asesinatos al año, según la ONG Observatorio de la Violencia de Venezuela. No se pueden publicar imágenes de los cadáveres que se apilan cada día, sobre todo los fines de semana, en las instalaciones forenses. También es delito. Terminaré hablándoles del Libro Negro del Comunismo, Crímenes, Terror y Represión. El Libro Negro del Comunismo es un libro escrito por profesores universitarios y experimentados investigadores europeos, en el que se realiza una estimación de las muertes que ha producido el comunismo, que se acerca a la cifra de 100 millones. Casi 10 veces más muertes que las que produjo otro régimen extremo execrable, el nacionalsocialismo. Decía Edmund Burke que para que el mal triunfe basta con que la gente buena no haga nada. Quiero hacer una llamada a la esperanza. Hay opciones democráticas que pueden devolver a este país la regeneración democrática que nos merecemos.
Hemos de dejar el odio y la venganza de lado. No debemos empeñarnos en destruir lo bueno, sino en construir una España mejor entre todos.